Salmo 95. Y el mensaje de esta mañana se titula El pueblo que agrada a Dios. ¿Cuáles son esas características de ese pueblo que agrada a Dios? Ese pueblo que ama a Dios. Ese pueblo que bendice al Señor. ¿Cuáles son esas características? ¿Cómo Dios quiere que le alabemos? ¿Cómo Dios quiere que le adoremos? El Salmo 95 tiene respuesta para nosotros en esta mañana. Y les pido disculpas ya que no tenemos internet y pues no puedo entonces proyectar el PowerPoint, las imágenes. Dice así la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, la cual, Señor, aún con la situación de la tormenta y la situación del cierre de las iglesias, estamos aquí reunidos en tu nombre. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y celebramos tu presencia en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder reunirnos libremente y poder estar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sé tu Dios hablando a tu pueblo, hablándome a mí, hablando a todos los presentes, Señor, a los que están por la distancia. Señor, envía tu Espíritu Santo, que sea reprendiendo, que sea exhortando, que sea dando tranquilidad y paz a la alma angustiada, y sea dando salvación a aquel o aquella que aún no te haya conocido. Abre los ojos del entendimiento de todos nosotros a lo que tú deseas decirnos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Dios es el Dios trino. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, el cual nunca estuvo solo. Siempre el Padre tenía al Hijo con él, siempre el Hijo tenía al Padre, el Espíritu Santo tenía al Padre y al Hijo, aun cuando no existiera creación alguna, aun cuando no existieran ángeles, aun cuando no existiera humanidad, Dios nunca estuvo solo, y en su consejo determinó crear la humanidad a través de un hombre que es el primer Adán, el Adán histórico del libro de los Génesis. Y Adán no lo hizo solo. Hizo a Adán, el primer anestesiólogo, que es Dios, lo puso una anestesia. El primer cirujano, que es Dios, abrió, tomó sus costillas, y de sus costillas hizo lo más precioso que nosotros los hombres podemos ver, que es nuestras esposas. ¿Amén o no?
Oiga, hemos acumulado bastantes puntos hoy, ¿ok? Vamos bien. Pero no lo hizo para que estuviesen solos. No hizo al hombre y a la mujer para que estuviesen solos, sino que les dio un mandato: multiplíquense y llenen la tierra. Hasta ahora el propósito de Dios no había sido revelado solamente de que Adán y Eva se multiplicaran, ¿verdad? Tuvieran hijos, esos hijos tuvieran hijos, y sucesivamente hasta el día de hoy, 2020 años luego de Cristo, ¿verdad? Y mucho más de lo que pasó en esa ocasión. Pero luego Dios se revela a un hombre también, que es Abraham. Y a ese hombre que es Abraham le dijo: en tu simiente serán benditas, no una nación de la tierra, no dos naciones de la tierra, sino que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego vemos en Cristo que Cristo expande su pueblo, diciendo que de toda lengua, de todo linaje, Él habría de escoger una esposa que fuese santa y sin mancha, por la cual Él dio su vida. Es la iglesia, es la novia del Cordero, es el pueblo de Dios, de toda lengua, de todo linaje. Y es un pueblo escogido para que adorara su nombre. Es un pueblo escogido para su propia gloria, para que alabe al Señor, para que proclame la buena nueva del Evangelio. Es un pueblo escogido para que le honre, para que le adore. Ese es el pueblo que Dios quiere, de toda lengua y de todo linaje y de toda nación, siendo revelado desde Adán, Abraham y hasta Cristo y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros los que estamos reunidos aquí en esta hora, y otros que están reunidos en muchos otros lugares de reunión en nombre de Jesucristo. Ahora bien, la pregunta es: ¿cómo Dios desea ese pueblo? ¿Qué Dios quiere de ese pueblo específico que Él ha dado su vida por él? ¿Qué características deben de estar en nosotros que somos el pueblo de Dios? En este salmo, que es un salmo anónimo, no se sabe quién fue que escribió este salmo, vemos dos partes específicas. La primera parte, el salmista es quien habla y quien insta al pueblo a venir, a postrarse, a arrodillarse, a aclamar a Dios. Y dice varias razones. Él es quien tiene las profundidades del mar, Él es el creador, Él es nuestro Dios, nosotros somos pueblo suyo, ovejas de su prado, le pertenecemos a Él. Esas palabras son hermosas porque está hablando el salmista. Pero en la segunda mitad, quien habla es Dios. Dios mismo está hablando y diciendo: si oyes su voz hoy, no seas como el pueblo de Israel que fue rebelde, sino abre tu corazón, porque yo estuve disgustado con el pueblo de Israel 40 años y juré en mi ira y en mi furor que ese pueblo de Israel nunca entrarían en su reposo, que es lo que vemos hoy en día. El pueblo de Israel nunca ha entrado en reposo, siempre está Gaza enviando misiles, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo en el pueblo de Israel hoy en día. Ahora bien, ¿qué características Dios quiere de su pueblo? No de ti ni de mí, de su pueblo, de todos juntos. Y lo primero que nos dice es que seamos un pueblo que le busquemos a Él, que vengamos a Él. Mira cómo dice el primer verso. Dice venir, ese verbo venir. El verso 2, lleguemos ante su presencia. El verso 6, vuelve y repite el venir. Es el ser proactivo, es el ser anhelado, es anhelarle, es amarle, es necesitarle. No solamente cuando las cosas se ponen mal, sino en todo tiempo. Es un pueblo que le busca. De hecho, la palabra de Dios invita a eso. Isaías nos dice: a todos los sedientos venid, compren sin dinero. También dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El mismo Cristo dice: vengan a mí los que estén cansados y que estén cargados y cansados, que yo les daré descanso. Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Así que lo primero, hermano, que debemos de entender de ese pueblo que Dios
Dios desea, de ese pueblo que Dios anhela, es que es un pueblo que llega a la presencia de Dios. Es un pueblo que le busca, es un pueblo que le ama, es un pueblo que no espera que las cosas estén mal, es un pueblo que se arrodilla, es un pueblo que clama, es un pueblo que le adora, no importando la situación que estemos viviendo, pandemia, sequía, cierre de iglesias, lo que sea, amenaza, persecución, todo lo que venga. Es un pueblo proactivo a Dios. Ese es el pueblo que Dios desea. La segunda característica que nosotros vemos aquí es que es un pueblo en plural. No es un pueblo en singular. No soy yo el pueblo de Dios. Somos nosotros el pueblo de Dios. Todos estos verbos que invitan a adorar a Dios están en plural. Mira cómo dice: aclamemos. Aclamemos alegremente, cantemos plural, lleguemos plural, aclamémosle plural, adoremos plural, postrémonos, arrodillémonos en plural. Y eso es algo, hermano, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender. Esta semana vivimos momentos muy difíciles y depresivos para mí, en mi forma, en mi propio pensamiento y en mi propio corazón. Fue una de las semanas más difíciles quizás de este año. Sí, quizás de este año más que la pandemia, más que los terremotos. Había una tristeza en mi corazón, porque algo que quizás nosotros lo sabemos, pero lo vemos de lejos, se acercó y tocó las puertas. Y fue una semana dura contra la iglesia del Señor. Muchos dirán: no, pero es que esto es en todo, en las industrias, y todos tenemos que poner de nuestra parte. Hermano, se vio, como dicen en buen puertorriqueño, la costura. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. Si hay enemigos contra la iglesia en el gobierno, hay que orar por ellos. Y hay que bendecirle, porque la Biblia dice que bendecir al que os maldice, hacer bien al que os aborrece, orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis llamados hijos de vuestro Padre. Cuando se pregunta y se le dice al secretario de Salud: ¿qué va a pasar con los negocios y las industrias? Y él habla y dice: pues vamos a ponerlos a un 25%, tranquilo, ¿verdad? Vamos a ponerlos a un 25%. Voy a exagerar para dar la nota, ¿verdad? Pero para que ustedes entiendan. Ahora voy a darle un 25%. ¿Y qué vamos a hacer con las iglesias? Van a cerrar completamente. Sigan, dame otro tema. Para las iglesias van a cerrar. Aleluya. Espera un momento. Santo. O sea, eso fue como cuando en los negocios pasa mucho eso, que somos agresivos al principio para después negociar, ¿verdad? Al principio damos el golpe fuerte para después entonces, no, son $200,000, vamos. No, pero no tengo. Pero entonces, cuando le dicen 150,000, pues ok, está bien 150,000, pero realmente valía 125,000. Lo que pasa es que te lo puse fuerte para que después tú pudieras en tu psicología, ¿verdad?, entender eso. Yo le decía hipotéticamente a mi esposa, y compartí con algunos de los hermanos aquí en la iglesia, de que no hay datos del foco de infección en las iglesias. Recuerda que es un pueblo que le adora, ¿cómo? ¿En qué? En plural. Y yo le comentaba y decía: oye, imaginemos ese sentimiento de quizás que alguien que esté infectado con el COVID y va donde la persona del departamento de salud, y el departamento de salud le comienza a hacer la encuesta y dice: ok, tú estás trabajando. Sí, estoy trabajando. Ok, ¿dónde será que te habrás contaminado? ¿Y tú recibes familiares en tu casa? Sí, estoy recibiendo familiares en tu casa. Sí, pero quizás eso no puede haber sido. ¿Y tú visitas familia de otras personas? Sí, yo visito familia. Ok, ¿y tú vas al supermercado? Sí, yo voy al supermercado. ¿Y tú vas a la farmacia? Sí, yo voy a la farmacia. ¿Te han hecho procedimientos quirúrgicos? Sí, yo he ido al hospital. ¿Y tú vas a la iglesia? Sí, yo voy a la... ¡Ah! Ahí está. El foco de infección en las iglesias. Aleluya. Hermanos, todas las personas... Bueno, no voy a decir todas, pero todas estamos en contacto con muchas cosas. Y es imposible, absolutamente imposible, probar que sea en una iglesia que tú te has contaminado. Aquí se hace el seguimiento. Aquí nadie nos hemos dado abrazos ni besos. Aquí todo el mundo utiliza la mascarilla. Y entonces vemos
no tanto de la gente que no conoce del Señor, porque los que no conocen al Señor se entiende que no comprenden las cosas espirituales, como dice Pablo, que dice que esto se discierne espiritualmente. Y que tampoco estoy diciendo aquí que haya momentos en que nosotros tenemos que cerrar la iglesia. Si viene un huracán un domingo, como pasó ahora, hermano, yo no voy a estar aquí, yo voy a decir a ustedes, protéjanse. Si hay unas armas químicas, que usted sabe que las armas químicas no es que yo tosí, alguien se contaminó, es que está en el ambiente y todos tenemos que cerrar todo y con todo. O sea, es una cosa que, hermano, tenemos que... O sea, no estoy hablando aquí del legalismo extremo, de que voy a estar en contra del gobierno, no. Lo que hablamos aquí es que no fue justo lo que iba a ocurrir esta semana contra la iglesia, diciéndonos a nosotros, la iglesia, desobedezcan a Dios, porque Dios dice que nos congreguemos físicamente, porque yo lo digo. Y cuando a veces vemos personas que dicen y que critican todo del gobierno, pero eso no lo critican, no, eso sí, que cierran las iglesias. Como les dije, no me sorprende de las personas que no conocen a Dios, pero sí me entristece enormemente que los cristianos no entendamos la importancia de congregarnos. Muchas personas comienzan a especular y dicen, es que los pastores quieren el diezmo de la gente y por eso tienen que abrir las iglesias. Muchos de los ministerios más millonarios de pastores en los Estados Unidos o de evangelistas, muchos de ellos no tienen iglesia, lo que tienen es un canal de televisión y ahí se les da, y todo el mundo de todas partes del mundo les envía dinero. Aquí no estamos hablando de dinero, aquí estamos hablando de un mandamiento bíblico. Y que tú me estás diciendo que yo vaya en contra de Dios y de la palabra, pues si me das a escoger entre el gobierno y Dios, ¿sabes a quién voy a escoger? Voy a escoger a Dios. Amén. Alguien me dijo, pastor, pero si le dan una multa, pues que me dé la multa. Otra persona me dijo, pastor, pero si usted va preso o van preso, pues yo voy preso. ¿Acaso no fue lo que vivió Jesucristo? ¿Acaso eso no fue lo que vivieron los apóstoles? Y esto es como decimos, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Otra persona me decía, no pastor, pero si en realidad hay una persecución real contra la iglesia, pues entonces sí yo voy a ir en contra del gobierno. Si en lo poco que es esto, sencillo, tú no quieres obedecer a Dios, sabiendo que no es algo justo, no creo que vayas a obedecer a Dios en lo grande, cuando digan, te ponemos el cuchillo a la garganta y te matamos aquí mismo si tú confiesas que tú eres cristiano. Aleluya. Muchas personas dicen, yo soy la iglesia. Hermano, tú no eres la iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Es como si mi dedito índice dijera, yo soy Gerardo. Oye, dedo índice, tú no eres Gerardo. Tú eres parte de lo que es Gerardo, porque Gerardo no tiene más que un dedo aquí, tiene 10 dedos, ¿verdad? 20 dedos. 10 aquí, 10 allá, y tú no eres solito, ¿qué tú te crees? Yo respiro solo. Tú no tienes nariz para respirar, no tienes pulmones para respirar. El cuerpo de Cristo es eso mismo, es la iglesia en su conjunto. Muchas personas dicen, no me hace falta ir a la iglesia para yo servir a Cristo. Si tú no amas al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros, hermano, ¿cómo vas a amar a Cristo? Si no amas a la iglesia, al conjunto de las personas, que la misma palabra nos dice, aclamemos, si lleguemos, arrodillémonos, si vamos, no dice, aclama en tu casa solo, arrodíllate en tu casa solo, bendice a Dios solo, no. Una de las cosas que dice, vengan y háganlo en plural, y que yo sepa, Dios es omnisciente. O sea, que Dios sabía que esto iba a pasar, y Dios sabía que el Facebook iba a pasar. De hecho, no es que estamos en contra del Facebook. Y Dios sabía que el Zoom se iba a crear. ¿Y por qué Dios no dijo, ok, congréguense todos, simplemente cuando venga la pandemia y esté el Zoom y el Facebook, pues entonces todo el mundo es? Lo dice. Entonces otras personas dicen, eso mismo, nos podemos reunir en Facebook y todo eso, y esa es la excepción, no la norma. Y me causa tristeza porque, hermano,
¿A qué carta y a qué iglesia le escribió el apóstol Pablo? A las iglesias congregadas físicamente en Corinto, a las iglesias congregadas físicamente en Gálatas, a las iglesias congregadas físicamente en los Tesalónicas. ¿Y a qué iglesia le escribió Juan el apóstol en Apocalipsis? Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia, al pastor de aquella iglesia que estaba congregada físicamente. ¿Dónde vamos a ser exhortados y dónde vamos a ser reprendidos? ¿Dónde vamos a poner nuestros talentos al servicio de Dios? ¿A qué pastor vamos a obedecer cuando la palabra de Dios dice obedezcan a sus pastores? Si mi pastor es aquel que vive en Chicago, el predicador mío favorito que no me conoce, mi mamá se murió y yo no puedo llamarlo a él para que le dé un funeral. ¿A dónde vamos a adorar colectivamente? Estoy adorando en YouTube, qué bueno, Señor, te adoro, te bendigo. Y ahí está la canción, en tu presencia. Y llega el anuncio y dejaste de adorar a Dios. Llegó el anuncio de YouTube. Espérate, déjame quitar el anuncio. 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Tu presencia. ¿Dónde vamos a compartir la cena del Señor? Amén. Si la cena es algo, es como, oye, te voy a invitar para una cena. Ay, qué bueno que el pastor me va a invitar para una cena. Sí, ok. Yo en mi casa voy a hacer Chef Boyardee y tú en tu casa haces otra cosa y nos vemos por Zoom. Ahí hablamos y ahí comemos y compartimos, ¿verdad? Vuelvo y les repito, hermanos, vuelvo y les repito, no estoy diciendo que haya momentos en que tengamos que tomar medidas. Lo que estamos diciendo es que no justifica. Y yo les quiero pedir algo a ustedes, ¿verdad? Que, hermanos, no aceptemos las cosas porque el gobierno las dice. O no aceptemos las cosas porque un médico las dice. Aquí hubo una hermana una ocasión que me dijo, pastor, el médico me dijo que tenía que cortarme el estómago. Hace 2 años o 3 años, una hermana, y me acuerdo que fue en el estacionamiento, el médico me dijo que me tenía que cortar el estómago porque tengo unos nódulos ahí. Yo lo que le dije fueron estas palabras: tienes que buscar una segunda, ¿qué? No puedes irte porque un médico te diga a ti que te... Fíjate, el ojo está malo, te voy a cortar el ojo y te quedas con el izquierdo. Sí, porque tú ves con ese. No estoy diciendo que haya momentos en que haya que cortar el estómago, pues yo no soy médico. Lo que estoy diciendo es que vamos a buscar una segunda y una tercera opinión, porque no podemos, porque eso se llama la falacia académica. ¿Usted sabía eso? Si yo digo aquí todo el mundo use mascarilla, nadie me hace caso. ¿Por qué? Porque yo soy pastor. Pues claro, pues yo no tengo las credenciales, pero si los médicos dicen que hay una pandemia y los médicos dicen de que esto es algo peligroso, como ellos son médicos, se le llama la falacia académica porque el título hace de que tenemos que seguir el consejo de ellos. Hermano, y está muriendo gente, pero no la suficiente, y quiero ser sensible en esto, porque no es que seamos insensibles, como para que cerremos todo. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Hay gente armada en la calle? ¿Sí o no? ¿Hay gente que están tiroteando y pueden morir inocentes? ¿Sí o no? Vamos a quedarnos todos en nuestra casa, porque podemos morir. Entonces, cuando nosotros vemos que somos 3 millones de personas, sí, con todas las personas que se han ido, somos 3 millones de personas, y que el 1% son 30,000 personas, y las personas que están contagiadas desde marzo hasta ahora, que muchos de ellos ya están mejores, son 10,000, y que los que han muerto son 400, y que muchos de esos 400 no han muerto del COVID. Una persona que se sabe que salió la noticia, el hombre salió positivo del COVID, guió su motora, se murió en un accidente, ya que usted no sabe qué dice el certificado médico. Una joven en Fajardo, creo que fue esta semana, de 30 y pico de años, le dio un derrame cerebral, aparentemente tenía COVID. ¿De qué murió? Una joven de 23 años aquí en Puerto Rico murió de parto.
pero tenía el COVID y ¿de qué murió? O sea, personas de 30 y pico años no le pueden dar derrames cerebrales. Claro que sí, con ataques del corazón. Claro que sí, a mí me puede dar ataques del corazón. Una mujer embarazada no puede morir de parto. La Biblia lo dice, Rebeca murió cuando tuvo a Benjamín. Estamos hablando de miles de años atrás en la historia, y entonces por eso te digo que de 400, quizás no sé cuántos sean los que han muerto, entonces no se justifica el hecho. O sea, lo que te quiero decir es que, hermano, no creamos por creer. Hermano, no me creas a mí. Analiza en tu casa. Estamos en la época de la libre expresión. Y así como hay doctores que piensan una cosa, hay otros que dicen que se cura con unas situaciones, con unos medicamentos. Pero esos doctores fueron completamente eliminados de Facebook, de Twitter, completamente eliminados. ¿Por qué no estamos en una libre expresión? Hay cosas que están ocurriendo raras. Y tenemos que estar apercibidos. Y hermanos, si la Biblia nos llama a adorarle juntos en armonía, a que juntos nos amemos, nos consideremos, nos exhortemos, nos soportemos, es más, hasta para eso tenemos que estar juntos físicamente, para soportarnos los unos a los otros. Sí, porque yo aquí no puedo apagar el televisor. Ay, yo no soporto a este y cambio de canal. Aquí yo tengo que soportar y verte la cara y estar contigo y amarte así como eres. Y me tienes que soportar así como yo soy también. ¿Cómo vamos a cumplir el mandamiento de soportarnos si no nos vemos? El Señor quiere un pueblo que le adore en conjunto. Mira cómo dice el verso 6. Venid, adoremos y postrémonos como iglesia, arrodillémonos como iglesia delante, no del gobierno, delante de nuestro Hacedor. ¿Tenemos que dar testimonio al gobierno? Claro que sí que tenemos que dar testimonio al gobierno, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Dios de la iglesia no es el César, el Dios de la iglesia es Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si el César quiere hacer cosas en contra de la iglesia de Jesucristo, tenemos que pararnos firmes y decir: Cristo es mi Señor, porque eso es lo que significa Señor. De hecho, ese era el tiempo del César. El César era el Señor, el amo, el dueño. ¿Y por qué usted cree que mataban a los cristianos en el tiempo de César? De los Césares, ¿verdad? Porque el César es el título de Nerón, Domiciano, todos estos emperadores romanos. ¿Por qué? Porque el César era el Señor. Y cuando le decían a los creyentes: oye, no te vamos a matar si tú dices que el César es tu Señor. Y los creyentes decían: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo no le puedo atribuir cosas al César que le pertenecen a Dios. Mi Señor es Jesucristo, mi dueño, mi rey, el verbo hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. A Él yo me debo. Él murió por mí. César no murió por mí. Cristo murió por mí. Y yo estoy dispuesto a morir por mi Señor. Es un pueblo que se reúne a adorar a Dios, a postrarse delante de su presencia. Arrodillémonos. ¿Por qué arrodillarnos delante de del Señor? Es sencillo. Porque Él es la roca de salvación. No existe salvación si no es a través de Jesucristo. Y a ese Jesucristo que dio su vida por mí, ante Él yo doblaré mis rodillas. Porque toda lengua y toda rodilla va a ser doblada delante de Él. La cuestión aquí son dos cosas: o lo hace voluntariamente o lo hace al final del juicio final. Voluntariamente me arrodillo delante de ti, oh Señor, mi Señor Jesucristo, porque tú eres el Dios grande sobre todos los dioses, porque tú lo cubres todo, las profundidades de la tierra, la altura de los montes, el mar, la tierra seca, porque nosotros te pertenecemos a ti, somos tus ovejas. Somos tu pueblo y tú eres nuestro hacedor, nuestro creador. Y es por causa de eso, hermanos, por causa de que Él quiere un pueblo que le busque,
Por causa de que Él quiere un pueblo que se reúna en plural, en conjunto, congregados todos juntos en armonía. Por causa de que Él es merecedor de toda gloria y de toda honra, porque Él es el Rey grande sobre todos los dioses, porque en Él están las profundidades de la tierra, porque el mar le pertenece a Él. ¿Cuántos han ido por la carretera de Quebradillas, Aguada, que hay una montaña bien alta y tú ves el océano Pacífico completo? Hermano, eso es una vista que tú dices, qué impresionante es el mar. Pero ¿por qué adorar al mar? Si el mar no se creó solo. Adoremos al creador del mar. O cuando vamos por la carretera que vamos bajando Macao, ¿verdad? Naguabo, vamos bajando Maunabo, Patillas, toda esa carretera panorámica. ¡Wow! Y entonces el Señor hace un clamor al final. Fíjate qué cosa. A nosotros los predicadores, ¿quieres que te enseñe un truco de predicación? A nosotros los predicadores nos dicen que siempre terminemos positivos. Las malas noticias se dicen al principio, al final se terminan positivas. Sí, eso está en los libros de homilética y nos lo enseñan, que se predica de esa forma, va desde lo más con una línea melódica, desde lo más terrible hasta lo más positivo. Obviamente no estamos hablando de positivo psicológico, sino positivo de Cristo, de que estamos en Él, ¿verdad? Terminar de esa forma. Pero el Salmo, Dios mismo dijo, lo terminó negativo completamente. Mira el verso 11. El verso 11, que es palabras de Dios. Recuerda que primero habla el salmista y después habla Dios mismo. Dice, Dios dice, por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Espera un momento. R.C. Sproul dice que cuando Dios jura, no hay marcha atrás. No es como cuando, por ejemplo, en la palabra dice que yo voy a hacer esto, pero si mi pueblo se humillare. ¿Ves? No es la condicional. Cuando la palabra de Dios dice que Dios juró, es que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no hay marcha atrás. Dios ha jurado en su furor que el pueblo de Israel nunca entraría en reposo. Lo vemos con nuestros ojos hasta hoy en día, desde el año 70, que vino el emperador Tito a destruir a Israel. ¿Usted sabe cómo fue esa destrucción de Israel? Fue tan terrible. ¿A cuánto usted le ha, para adornar la palabra, le ha caído un estiércol de paloma? Miren, yo siempre estoy pendiente a eso. Siempre. A veces tengo que caminar, ¿verdad? Y siempre estoy así mirando a los cielos. Y una vez una persona me dijo, usted mira, es que yo no quiero ser bombardeado por la Segunda Guerra Mundial. ¿Usted sabía que Tito quemó la ciudad de Jerusalén? Destruyó el templo, que no quedó piedra sobre piedra, como Cristo había dicho. Que no había comida para nadie. Y ocurrieron dos cosas. Las madres se comían a los bebés. Eso está en la historia, hermano, no me lo estoy inventando. Y el estiércol de paloma era vendido como alimento. Estamos hablando de algo para que tú desees estiércol de paloma porque no tienes comida. Estamos hablando de algo que no tiene precedente. Hasta el 1947, si 1948, que se estableció el pueblo de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Israel siempre estuvo regado por las naciones. 48. Y desde el 48 hasta ahora, oiga, todo el tiempo son bombardeados. Arabia no quiere a Israel, aunque ahora hay un pacto con Trump. Siria no quiere a Israel, el Líbano tiene problemas, Beirut, que ocurrió la explosión que ocurrió hace poco, problemas con Israel, hubo una guerra en una ocasión hace unos años atrás, Israel bombardeó Beirut. Bueno, esa área de ahí es una bomba de tiempo y no importa quién venga, si es Trump, si es Biden, el que sea, no, eso no se va a mejorar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios juró que nunca estaría en reposo. Ahora, ¿qué hizo que Dios jurara eso? Que su pueblo no entraría en reposo. Vamos al verso 7, verso 8.
no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron. Primero, que endurecieron sus corazones. Segundo, que tentaron a Dios. Tercero, que probaron a Dios, aún viendo sus obras. Y por eso Dios estuvo disputado con la nación. Y ese pueblo divagaba de corazón. Acompáñame a Éxodo 17 un momento para ver el contexto de lo que dice aquí el salmista. Porque, hermano, yo quiero estar en el reposo de Dios. Aleluya. Y aquí me está diciendo el cómo no estar en ese reposo, o lo que a Dios le desagradó de este pueblo. ¿Qué pueblo estamos hablando en este momento histórico de Éxodo 17? Estamos hablando de un pueblo que vio 10 plagas en Egipto. ¿Usted sabía que ninguna de esas plagas tocó el pueblo de Israel? Cuando llovía granizo, ¿usted sabe para dónde llovía? Para Egipto. Nunca llovió para donde estaba el pueblo en Gosén, el pueblo de Israel. Cuando salieron las ranas terribles, salieron para Egipto y ninguna rana estaba en el pueblo de Israel. Ellos vieron la mano del Dios Todopoderoso. Cuando vieron las langostas, los saltamontes que comían las cosechas, cuando las aguas fueron rojas, ellos vieron eso. Cuando una vez ya salen de Egipto, que el faraón está persiguiéndolos, hermanos, todo está en el contexto, que el faraón los amenazaba. Dios le dice a Moisés: alza tu mano en Éxodo 14, y las aguas del mar rojo se abrieron. Ver un mar rojo abrirse. Hermanos, eran casi 1 millón de personas. Y como dicen algunos científicos, no, eso fue un vientito que pasó. Hermanos, para que 1 millón de personas o 700,000 personas pasen por una agua, esas aguas estaban como pared fuertemente ahí, fuerte. No había quien las tumbara, esas aguas. Estamos hablando de un milagro poderoso, no de un vientito, un torbellino, como algunos piensan así. Y luego, ¿qué pasa? La última alma de los israelitas que pasa en seco, que el faraón y todo su ejército, entonces esas paredes se derrumban y mueren todos esos egipcios ahí en el mar. Ellos vieron eso, vieron el poder de Dios. ¿Acaso tú no has visto el poder de Dios en tu vida? No, este 2020 ha sido difícil. Sí, ¿y qué pasó con los otros años? 2017 fue difícil. Sí, fue difícil. ¿Y qué pasó con los otros años? Dios no nos guardó 20 años de un huracán grande. Las personas siguen añadiéndole cosas, no, que las primarias, que Dios tiene culpa de las primarias. Una periodista le pregunta al candidato del Partido Popular: oiga, usted estaba orando esta mañana, ¿y qué pasó que Dios permitió que este desastre de las primarias? Fue la primaria, no la secundaria, en la primaria. Y él le dice: es que eso no fue Dios, fuimos nosotros. Éxodo 17, verso 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Acamparon en Refidim. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cuál fue el problema? ¿No había qué? Agua. ¿Acaso el Dios que mató los primogénitos de Egipto? ¿Acaso el Dios que envió las plagas, las 10 plagas? ¿Acaso el Dios que separó las aguas del mar rojo no podía darles agua al pueblo de Israel? El verso 2 dice: y altercó el pueblo con Moisés. Hermano, esto no fue como que: ¿puedo alzar la mano, Moisés? Estoy aquí. Sí, Moisés, es que necesitamos agua. No, hermano, no fue así. Danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? Porque tentáis a Jehová. Y mira el verso 3: murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Como Moisés no tenía, ¿a quién iba a ir Moisés? Dígame, ¿qué podía hacer Moisés? Pero Moisés fue al Dios de los cielos. El verso 4 dice: ¿qué haré con este pueblo que por poco me apedrean? Moisés los libera de Egipto y ellos estaban apedreando a Moisés, ya cogiendo las manos en sus piedras en su mano para apedrearlo. Pasa adelante, el verso 5, pasa adelante del pueblo, toma contigo los ancianos, toma la vara
con que golpeaste el río y ve. De aquí yo estaré delante de ti, la peña de Oreb. Golpeará la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Así hizo Moisés en presencia de todos. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá, que es prueba, y Meriba, que significa rencilla, o la rencilla del pueblo de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Lo contrario de venir como pueblo arrepentido y adorando a Dios y exaltando su presencia es quejándonos de Dios. Lo contrario de venir y llegando a su presencia y exaltándole porque es nuestro creador, es decir, ¿estará Dios con nosotros? ¿Estará Dios con Puerto Rico? ¿Estará Dios con nuestra isla? Claro que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Si esta mañana estás escuchando su voz, no endurezcas tu corazón como pasó a los hijos de Israel, sino honra, adora al Señor, porque Él es nuestro creador. Nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Es nuestro. Aleluya. Es mi Dios. Salmo 95. Estos dos versos pueden leerse de las dos maneras. Pueden leerse agresivamente, pero con todo el sentido de la palabra. Venid, adoremos y postrémonos. Pero también pueden leerse y pueden interpretarse, pueden aplicarse de una manera sutil y pastoral. De una manera, ven. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad para con nosotros, Señor. Padre, queremos ser hallados fieles. Y queremos ser parte de ese pueblo, oh Dios. Ese pueblo que te agrada a ti. Yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo soy parte de ese pueblo, pero quiero anhelar ese pueblo. Quiero amar ese pueblo. Quiero anhelar el congregarnos juntos en armonía. Quiero anhelar, Señor, el compartir el pan en la mesa con mis hermanos. Señor, que te busquemos como iglesia unida, porque es la invitación que nos haces en el Salmo 95. Vengan, arrodíllense, lleguen ante mi presencia. Así queremos llegar como iglesia unida, Señor, no como iglesia dividida, porque en esto conocerán que ustedes son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Señor, oramos por nuestro gobierno, oramos por las autoridades. Señor, respetamos las leyes, somos una organización que tú has creado de ley y de orden. Pero si el gobierno nos da a escoger entre ellos y tú, yo en mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Señor, danos la valentía, Dios, no de ser rebeldes, porque tú no nos has llamado a rebeldía, Señor, pero a amarte a ti sobre todas las otras cosas, incluso sobre nuestra propia vida. Padre, el futuro no es alentador. Lo que nos espera a las iglesias
a los que te servimos no es alentador. Pero tú estás con nosotros, Señor. Y en ti descansamos. Señor, porque confiamos en ti. No como el pueblo de Israel, Señor, que te tentó en el desierto, luego de haber visto tantas maravillas, luego de nosotros como puertorriqueños haber visto tantas maravillas, ahora decir, ¿dónde está Dios entre nosotros? Tú sigues en tu trono, oh Dios, y tu Espíritu Santo sigue dentro de nosotros como iglesia, enseñándonos todas las cosas que habremos de aprender y mostrándonos a Jesucristo, el cual, como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oh Padre, queremos tu reposo. Y ese reposo solamente se halla cuando como iglesia nos postramos delante de ti, Señor. Porque tú eres nuestro hacedor. Y qué lindo, Dios, que yo pueda decir que soy una oveja tuya. Pero más hermoso es decir que soy parte del redil que tú has escogido. Y que tú eres nuestro pastor. Y tú nos darás ese reposo que Israel no ha tenido ni tendrá, pero que nosotros lo tenemos porque tenemos la revelación de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él, a ti, oh Cristo, sea toda la gloria, desde ahora y para siempre. Amén.